Lo que vamos a aprender hoy es, uno, qué sucede en el hombre cuando no tiene la información necesaria, cuando nos sentimos llegamos a conocer que somos finitos en nuestro pensar, a dónde podemos ir nosotros a tener y obtener entendimiento y conocimiento y qué recibimos nosotros cuando lo hacemos en esa persona. El punto del sermón hoy es este: el verdadero entendimiento y la paz que éste trae solo se pueden encontrar en Dios. El verdadero entendimiento y la paz que este trae solo se pueden encontrar en Dios. En el 2007 sucedió algo en nuestra sociedad. En el 2007 se presentó un teléfono en cual uno podía tener acceso a toda la información del mundo. Ese teléfono fue el iPhone. Y el iPhone de Apple cambió nuestra sociedad para siempre. Hoy en día nuestra gente y nosotros como la sociedad del mundo tenemos más información en nuestras manos que en cualquier otro momento en la vida o en la historia del ser humano. Y muchos pensaban, por muchos años pensaban que el obtener más información, el obtener más acceso a las noticias, a tener más acceso a poder tener recursos para ayudarnos a hacer decisiones en nuestras manos, pensábamos que nos iba a traer paz y nos iba a ayudar en la vida. Pero lo que se ha visto es lo contrario. Desde ese momento en adelante les puedo decir que las estadísticas nos enseñan que hay más ansiedad en el mundo que antes. Hay más depresión en el mundo que antes. Y es porque el hombre finito, el ser humano, no sabe qué hacer con tanta información, pero aún así estamos siempre en la búsqueda de. Y quiero ser claro, iglesia, no es necesariamente incorrecto o malo buscar ser una persona educada y informada. Pero lo que sí les quiero comentar es que cuando nuestra fe y nuestra confianza está puesta en la filosofía y la información e educación del mundo, nosotros estamos poniendo nuestra fe y confianza en algo que es falso, y por causa de eso nos llega más ansiedad, más depresión y más miedo por tenerlo. Les doy un ejemplo, un breve ejemplo. Hace una generación o dos generaciones, yo me acuerdo en mi generación, uno llegaba de la escuela y entrabas en la casa, quizás comías un snack o algo, pero después te decía tu mamá que salte para afuera y ve a jugar con tus amigos mientras que yo hago la cena. Solo que cuando baje el sol vale más que ya estés aquí. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y todos pasábamos nuestro tiempo ¿dónde? En las calles afuera, jugando. Y perfectamente bien en que nuestros papás no estaban vigilando cada movimiento que estábamos haciendo. Pero ahora que tenemos más información en nuestros celulares, ahora que tenemos más acceso a los noticieros de cosas que suceden alrededor del mundo, porque nosotros tenemos y podemos nosotros leer quizás una historia que algo le sucedió a un niño en Japón, o algo le sucedió a una familia acá en Florida, y es el 1 en millón chance de que te va a suceder a ti. Pero aún así, ahora vivimos en una generación completamente paralizados de miedo y no dejan salir sus hijos a jugar en la calle. Y lo que le robamos a nuestros hijos, el poder hacer con sus manos, el jugar con sus amigos, el estar activo y no estar plantados en casa viendo una pantalla llenándolos de más información, es algo que la verdad nunca jamás se les va a poder regresar. ¿Y por qué sucede esto? De nuevo,
Porque vivimos en una generación paralizados por la información que tenemos en nuestras manos. Y llegan nuestros hijos y estamos en Facebook. ¡Ay! Mira nomás, mi hijo, lo que sucedió. Hoy no vas a salir. Pues mamá, es que necesito llevar el perro afuera para hacer del baño. No, que se haga aquí adentro. Tanto miedo que nos da. ¿Saben por qué, iglesia? De nuevo, quizás nosotros sabemos que Dios nos ha dado toda la revelación de su verdad en su palabra. ¿Hay cosas secretas que todavía le pertenecen a Dios? Claro. ¿Hay cosas que van a suceder mañana que todavía le pertenecen a Dios y nosotros no sabemos? Claro. Y es mejor que se quede de esa manera. Pero nuestro problema es que seguimos buscando y buscando y buscando y nos llenamos con más miedo, temor, puede ser terror, la ansiedad por causa de ello. Hoy vamos a ver la historia del rey Nabucodonosor y cómo él tuvo un sueño y por causa del contenido de este sueño, él andaba angustiado, no sabía qué hacer. Y vamos a ver el problema que sucede de esto. Su ansiedad es por causa de que él no conocía, él no podía interpretar el contenido de un sueño que él tuvo y lo causa a él empezar a hacer decisiones que eran a lo rápido porque él estaba muy movido para poder saber qué quiere decir esto. Vamos a Daniel capítulo 2 versículos 1 al 6. Si tienen sus Biblias pueden voltear con nosotros. Si son nuevos, los versículos estarán en la pantalla atrás de mí. Dice esto, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: oh rey, viva para siempre. Cuenta el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, ¿qué significa? Por esta razón, declárenme el sueño y su interpretación. En estos días, para un rey, el tener hombres sabios de que puedan interpretar sueños era muy importante. En el versículo 1, Daniel nos presenta la escena del problema de este rey Nabucodonosor, quien llegó a estar turbado por causa de un sueño. Él dice allí que tuvo sueños y se turbó su espíritu. Estaba molesto, le robó la paz, no podía dormir, quizás estaba en ansiedad, él estaba miedoso de lo que él había visto en el sueño y él necesitaba saber qué estaba dentro de este sueño. Entonces él no podía dormir. En el versículo 1 la palabra que se utiliza para sueños es plural, pero nosotros sabemos por los versículos que siguen que el rey no tuvo 2, 3, 4, 5 sueños, él tuvo un sueño. El autor nos está queriendo decir que el contenido de un sueño tenía diferentes detalles dentro de ese sueño, y ese contenido que era plural, el contenido de un sueño, eso le estaba causando el problema. En el versículo 2 vemos que él llama a los hombres sabios. Nosotros leemos magos, encantadores, hechiceros y caldeos, y nosotros pensamos en brujos, en gentes que solo se están conectando con lo que es el mundo espiritual, lo sobrenatural. Pero el problema con ese pensar es completamente ignorar que estas gentes, los magos, encantadores, hechiceros y especialmente los caldeos,
especialmente. Los caldeos eran los profesores de profesores. Ellos eran los más alto educados de todo el reino de cada rey en Babilonia. Ellos era una clase de personas. Hasta Babilonia hizo una esquina de su ciudad, el lugar de ellos donde ellos podían vivir. Eran muy reconocidos. Los magos, encantadores, hechiceros también eran gentes educadas. Ellos habían estudiado la literatura de los de Babilonia. Ellos habían estudiado todo lo necesario para poder servir al rey y darle al rey palabras de sabiduría, especialmente en el poder de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos no tenían la misma educación que nosotros. De hecho, les digo algo, iglesia, la educación que hoy conocemos, la educación de universidades, la educación de la matemática, la educación de la ciencia, de gramática, todo esto simplemente en cada país a donde ha llegado, en cada región del mundo donde ha llegado, es la educación que hoy conocemos reemplazó esta educación de ellos. Era su escuela. Ellos eran, de nuevo, los profesores, los más alto educados de todo el reino de Babilonia. Ellos tenían libros y una biblioteca, libros grandes donde ellos podían ir y decir, ok, vamos a ver, el rey ha tenido este sueño, este sueño, este sueño, este sueño. Entonces lo que hacían eran, leían este libro enorme y grande, y dentro de este libro les decía, bueno, si estos 5 sueños que tenía este contenido, esta es la interpretación. Aún era difícil para ellos poder interpretar un solo sueño. Pero ellos no solo eran aquellos que nosotros pensamos como lo sobrenatural, la gente que se conecta con lo sobrenatural, pero también eran los profesores, los más educados. El versículo 3 dice, el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Ahí está el problema para él. Para él, como para muchos de nosotros, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber cuál información nosotros queremos obtener, nos causa a nosotros, nos roba la paz, nos causa ser turbados, y a él también le turbó. Por eso que en el versículo 4 dice, entonces los caldeos hablaron al rey en el arameo. Y muy interesantemente, este es donde el libro de Daniel empieza, por varios capítulos, empieza a estar escrito en arameo y habla en arameo. 2 cosas están sucediendo. Uno, cuando el libro de Daniel habla a los judíos, está escrito en el hebreo para que ellos pudieran entender. Cuando está hablando a la gente del mundo conocido, para el mundo conocido, los gentiles, era en arameo. ¿Por qué? Porque así como en el tiempo de Jesús, el lenguaje conocido era el griego, hoy el lenguaje conocido en el mundo es el inglés. Igual en este tiempo el lenguaje conocido en este mundo conocido era el arameo. Entonces, en estos capítulos, desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, el contenido está escrito en arameo porque se trata de los gentiles, lo que Dios está haciendo con los reyes de los gentiles, con ellos. En el capítulo 8, de nuevo, va a empezar de nuevo a ser escrito en el judío, en el judío, porque ahora se trata con Israel, el pueblo de Dios. Pero no solo eso, algo interesante leí de un pastor que él estaba diciendo que esto también nos confirma que este libro vino de Daniel. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay gentes históricos que quieren negar que Daniel escribió este libro. Y si uno estudia eso, se dan cuenta que la razón por la cual hacen eso es porque las profecías de Daniel fueron tan directos, fueron tan explícitos, con tanto detalle, de diferentes reinados, de diferentes reyes y de diferentes gentes. Y exactamente lo que el libro de Daniel dice es lo que sucedió con esas naciones, que los hombres históricos dicen, este libro tuvo que ser escrito en el segundo siglo antes de Jesús, antes que llegó Jesús. ¿Por qué? De nuevo, porque este libro y las profecías fueron tan directos y tan precisos. ¿Y qué hace esto? El que
Daniel inició con el hebreo, cerró con el hebreo, pero en medio estuvo en arameo. Pues eso nos dice que la persona que escribió este libro tuvo que ser alguien en exilio. Porque antes del exilio en Judá y en Israel solo se hablaba el hebreo. Y después del exilio, lo único que se hablaba, o lo que se hablaba más y lo que se practicaba más y lo que se escribía más, era solo el arameo, porque ellos tomaron lo que aprendieron en los 70 años de exilio, y esa generación salió olvidándose del hebreo y ahora siguiendo lo arameo. Entonces, si Daniel no fue el autor y fue alguien antes, todo hubiera sido escrito en hebreo. Y si alguien lo escribió después de Daniel, después del exilio, todo hubiera sido escrito en arameo. Pero dado que Daniel y Dios, nuestro Dios, que lo conmovió a poder escribirlo de esta manera, nosotros sabemos que Daniel, una persona en el exilio, fue el que escribió esto. Este libro es verdad. Y lo padre y lo grandioso para nosotros es ver que nuestro Dios dio profecía de lo que iba a suceder con esos reinados, y tanto fue en detalle que los hombres históricos dicen, no puede ser, no puede ser, pero sí lo es. Y aquí es donde inicia eso. En el versículo 5 dice: el rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Wow, esa sí es una palabra firme. ¿Se imaginan ustedes sabiendo quizás que ustedes o yo no tenemos el poder para darle la interpretación a este rey, porque no le podemos demostrar a él que conocemos su sueño que él tuvo en secreto? Ellos, me imagino, que se asustaron. Y en el versículo 6 dice: pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación para darles estas cosas. Pero lo que el rey Nabucodonosor y los otros hombres de Babilonia, los hombres sabios, lo que los más educados, los doctores, los profesores, de hecho dicen que los caldeos, ellos tenían el palillo que utilizan los profesores para poder enseñar en las clases. Ellos caminaban con eso en las calles. Eran los más altos y lo más alto del pensar y de la educación. Pero lo que ellos no entendían es que ellos tenían una mente finita, no infinita. Solo hay un Dios que es omnisciente. Solo hay un Dios que conoce todo. De hecho, Deuteronomio 29:29 nos dice que los secretos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Los secretos le pertenecen a Dios. Nosotros sabemos a través de la Biblia que la Biblia nos presenta a Dios como un Dios que conoce todo, aún conoce el pensamiento tuyo, lo conoce antes de que lo tuviste. Él conoce. Eso es lo que significa el ser omnisciente. Que en su omnisciencia él sí sabía, Dios sí supo cuál fue el sueño del rey, pero solo Dios le ha llegado ese tipo de información. Pero el problema es que el ser humano, cuando es confrontado con con la realidad de que nosotros somos finitos y no conocemos todo, nos causa a nosotros inseguridad, problemas con el orgullo, y nos causa a nosotros la ansiedad, el miedo, la preocupación, y siempre estaremos como el rey Nabucodonosor buscando dónde vamos a encontrar estas cosas, los secretos, cuándo vamos a saber qué va a suceder mañana. Y nosotros no somos tan removidos de este tipo de pensar. Nosotros vivimos en una cultura hispana aquí en la frontera en Laredo, que todavía se utilizan aquellos que leen manos, aquellos que leen tarjetas, y te quieren decir que no te cases con esta persona. Sí, haz este trato de negocio. Sí, mira, mañana te van a llegar muchos miles de dólares. Y la verdad es que hay gentes aquí en la iglesia que todavía los utilizan. ¿Por qué? Porque nos perturba el no saber lo mañana. Y Jesús nos dijo que no te preocupes por mañana, porque hoy tiene sus suficientes problemas. Vive en el hoy, no en el mañana. Muchos de nosotros hemos puesto mucha confianza en la educación. De nuevo, no estoy contra la educación. Estoy en contra de que
nosotros como creyentes, quienes conocemos la verdad, lleguemos a la educación con ojos cerrados y les decimos: enséñenme todo, sé que todo de ustedes es verdad. Muchos de nosotros hemos enviado a nuestros hijos a las universidades. Les hemos dicho: aplícate, 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 aprende, 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 aplícate. Y luego regresan y dicen: mamá, ¿sabes que no existe Dios? ¿Quién te dijo eso? La misma universidad donde han pagado miles de dólares, donde tú quieres que ellos sigan las enseñanzas, ellos les enseñan eso. Otros buscamos profetas. Sabemos hay gentes en la iglesia. ¿Saben ustedes que hay gentes en la iglesia? Quizás no ustedes. Aquí en Somos no hacemos esto. Espero que nosotros estamos buscando de Dios en su palabra y estamos en paz con lo que Dios nos ha revelado. Pero hay creyentes en la iglesia, hay un sector de la iglesia que están buscando y siguiendo. Nomás ven que viene un profeta a la ciudad y ¿qué hacen todos? Vamos a ver qué nos va a decir de mañana. Los secretos le pertenecen a Dios. Iglesia, si Dios nos daría la revelación que va a suceder mañana y en 5 años o en 10 años, para muchos de nosotros va a ser mucho. Va a ser mucho, es mucha información. Wow, no, Dios, porque algunos de nosotros nos vamos a dar cuenta, escuchen, que nos va a dar cáncer. A unos de nosotros nos vamos a dar cuenta que va a haber tragedia. A uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra familia nos van a odiar, que nuestros hijos van a entrar y hacer decisiones que les va a dañar. Y el poder conocer todo esto, ¿qué vas a hacer con ello? Por eso deberíamos simplemente confiar en Dios por lo de hoy y no estar preocupados por lo de mañana, y siempre buscar de Él en vez de estar buscando en el mundo lo que solo Dios nos puede dar. Y eso es entendimiento y conocimiento de la verdad, no de palabras falsas. Fíjense lo que dicen. Seguimos en Daniel capítulo 2, versículo 7 hacia el 11. Dice: respondieron ellos por segunda vez, como que no les cayó el 20. Refiere el rey sus sueños a sus siervos y declararemos la interpretación. Y respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. ¿Por qué se han concentrado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación? Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. ¡Pum! Se le prendió el foco al rey. Oye, ¿cuánto hemos invertido en ustedes? Y ustedes siempre me han dicho a mí que fue la interpretación del sueño. Yo he tomado dirección de ustedes. Yo he tomado su palabra como sabiduría. Y ahora me estoy dando cuenta que quizás ustedes son gentes falsas y están hablando mentiras en vez de verdades. Quizás por eso se enojó con ellos. Y dice en el versículo 10: los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Yo no sé de ustedes, pero si yo fuera ellos, lo último que haría es ofender al rey, y eso es lo que están haciendo. Versículo 11: lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Ahí salió la verdad. Y la verdad es que ellos no tenían la información cual el rey estaba buscando. No hay ningún ser humano que pueda hacer esto. Solo los dioses. Ellos tenían dioses falsos. Ellos dicen: solo los dioses cuya morada no es con nosotros.
Ahí el rey se está dando cuenta que estos hombres eran mentirosos. Estos hombres que lo estaban ofendiendo le habían hablado en falsos, le habían hablado en mentiras. No tenían el poder para comunicarse con ningún espíritu ni para poder decirle algo en secreto. Y les digo algo, es posible, no, es más seguro que ellos se comunicaban con demonios. Sí, es correcto. Pero recuerden algo, iglesia. Este es un problema que tenemos nosotros en nuestra raza hispana, cultura hispana. El demonio y Satanás no saben lo de mañana. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros le entregamos a Él y le damos a Él características de la naturaleza divina de Dios eterno que solo Él tiene? El único que es omnisciente es Dios. Satanás no te puede leer en la mente. El demonio no te puede leer la mente. El único que conoce tus pensamientos es Dios. Es por eso que cuando este rey está en este momento y la visión o el sueño que él tuvo está en secreto, ningún demonio se lo pudo dar, solo Dios lo puede revelar. Pero ¿por qué es que nosotros pensamos que estos demonios y Satanás tienen el mismo poder que Dios? ¿Por qué es que nosotros pensamos que ellos tienen un poder sobrenatural igual que Dios y son omniscientes que Dios? Y cada uno de nosotros le echamos la culpa a Satanás como que si él fuera omnipresente. El único omnipresente es Dios. El único omnipotente es Dios. El único omnisciente es Dios. Ningún demonio, ningún diablo puede replicar lo que Dios es. Nadie. Y aquí se está dando cuenta el rey. ¿What? ¿Qué? ¿Ustedes no me pueden dar lo que yo estoy buscando? Entonces, ¿qué voy a hacer? Seguimos leyendo el versículo 12. Dice, a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que matarán a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que matarán a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y sus amigos para matarlos. Acuerden que Daniel y sus amigos también estaban dentro de este grupo de personas que estaban sirviendo al rey de este momento, de esta manera. Pero en este momento el rey se dio cuenta que sus sabios de Babilonia, sus magos, sus encantadores, sus hechiceros, no sé si lo dije bien, y los caldeos no podían hacer lo que él quería, porque solo hay un Dios que sabe las cosas en secreto, y ese es Dios. Iglesia, ellos llegaron a un punto muy importante para nosotros, y de aquí quiero que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ellos dijeron, no hay ningún Dios, o sea, no hay ningún hombre, solo los dioses cuya morada no es con nosotros. Pero nosotros conocemos que solo hay un Dios verdadero, un Dios verdadero. Y este Dios verdadero existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hace muchos años llegó un hombre a este mundo. Llegó un Dios divino, eterno, quien se llamó Jesús de Nazaret. La mayoría de los históricos lo reconocen, aún siendo ateo o cristiano, todos reconocen que Jesús de Nazaret existió. Él nació, él vivió, él murió y su cuerpo ¿cómo se dice? Se desapareció y no saben dónde y cómo. Todos. Los únicos que no reconocen que Jesús nació, que Jesús de Nazaret existió, son lunáticos. Son lunáticos. Aún los profesores ateos de las escuelas, universidades, que les gustaría decir que Jesús no existe, dicen, Él sí existió, es histórico. Él vino al mundo, Él existió con nosotros. Y la palabra de Dios dice algo importante. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Hablando de Jesucristo. El verbo es el logos, toda la información, toda la palabra, todo lo que es la compresión de Dios. Nuestro Dios eterno existió en nosotros de parte de la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ellos tenían dioses falsos, dioses alejados de ellos, dioses que no se arrimaban con ellos. Nosotros tenemos un Dios que vino hacia nosotros. Tenemos un Dios que tomó nuestra forma. Con todos los límites de este cuerpo físico, Él llegó a la cruz del Calvario y Él murió sobre la cruz del Calvario. Resucitó entre los muertos y en el tercer día Él fue exaltado y después de ser resucitado fue exaltado a estar a la diestra del Padre. Pero algo dijo Jesucristo antes de que se fue. En el libro de Juan capítulo 14
Versículo 26 dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora podemos decir: por eso pudo Pedro escribir todo lo que escribió, por eso pudo Santiago escribir, por eso pudo Juan, por eso pudo Pablo escribir todo lo que Dios le reveló en el tercer cielo. Ellos tenían el Espíritu Santo en ellos, quien les estaba revelando, les estaba enseñando. Nosotros tenemos un maestro de toda la información de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos la necesidad de andar buscando la información fuera de la Biblia, fuera de Dios, fuera del Espíritu Santo. Nos podemos educar en este mundo para servir en este mundo y dar luz a Cristo Jesús. Amén. ¿Eres doctor? Edúcate. ¿O quieres ser doctor? Edúcate. ¿Quieres ser ingeniero? Edúcate. No importa lo que quieres hacer. Si quieres poder tener una carrera que requiere una educación, edúcate. Solo no dejes que esa educación llene tu corazón y te quite la verdad de lo que es la palabra de Dios, porque lo único verdad y lo único eterno es Él. Y este Espíritu Santo que Dios nos ha dado en 1 Corintios 2, 10 al 12 dice esto, dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Miren lo que dice esta escritura: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí entienden el argumento? El único que pudo conocer los pensamientos de Nabucodonosor, el único que puede conocer tus pensamientos, el único que puede conocer tus miedos, tus ansiedades, tus preocupaciones, el único que puede conocer tus dudas, y estás diciendo: Dios, ya, dime si sí eres verdad tú. Dame lo que necesito para ya no dudar en Jesucristo. El que conoce eso es Dios. Y tú mismo. Pero Pablo dice algo interesante. Dice: el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No hay necesidad de nosotros estar buscando en el mundo algo que el mundo no nos puede dar, porque tú tienes el mismo Espíritu Santo de Dios en ti, que conoce los pensamientos del Padre. Y cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros estamos confiados en Él, cuando nosotros estamos siguiéndole a Él, Él, como dijo Jesucristo, va a ser nuestro maestro, nos va a enseñar y nos va a recordar de las verdades que Jesucristo enseñó. Iglesia, ya no hay necesidad de buscar qué va a suceder mañana. Ya dejemos eso, dejémoslo. Quizás te ha llegado noticias a ti y estás tan turbado que estás al punto de regresar a lo que hacías ante tiempo, y estás diciendo: yo necesito un señal, pero Dios no me lo da. Porque Dios no quiere que tú creas en señales. Dios quiere que tú tengas toda la confianza en Él. Hay jóvenes que dicen: si Dios no me da un sueño, yo no me voy a casar con esa persona. Pues entonces no te vas a casar, porque el sueño no te va a dar Dios. Iglesia, nosotros tomamos estas historias y pensamos que es normal. Vemos a José, vemos a Daniel y pensamos: no, esto es normal. Dios utiliza los sueños. No es normal. ¿Saben cuántos millones de personas existieron durante el tiempo de la Biblia? Y solo nos enseña 3, 4, 5 personas que tuvieron visiones o sueños de esta manera. No es normal. Dejemos de poner nuestra confianza en un sueño que estamos teniendo y empecemos a poner nuestra confianza en el Dios verdadero. La paz no te va a llegar porque tuviste un sueño. La paz no te va a llegar porque vas llegando al semáforo y de repente se puso rojo y dices: ahí está lo rojo, no me voy a casar con esa persona.
¿Saben por qué nos riemos todos? Es chistoso. No tiene ningún sentido ni razonamiento eso. Pero ¿saben cuántos de nosotros estamos perdidos en eso? Que vi un pajarito y ese pajarito fue mi abuelito y mi abuelito me dijo: iglesia, les estoy hablando con amor. Ya no le ores a tu abuelo, a tu papá. Ya no ores a una persona que está muerto, o una persona, un siervo de Dios que murió y no tiene la omnisciencia, la omnipotencia, todo lo que Dios tiene para servirnos a nosotros. En otras palabras, dejen de orarle a los santos. Deje de orarle a otras personas que no pueden. Jesús y Dios son los únicos. El Espíritu Santo son los únicos. Y Él te quiere dar la paz que tú necesitas. Solo necesitas confiar en Él. Ya cesa de buscar lo que no entiendes en el mundo, o con brujos o brujas, o los que te pueden leer la mano, los que te pueden leer cartas. Ya. Se los estoy diciendo en amor. Ya. Es una abominación a Dios hacerlo. Ya. Dejemos lo pasado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya. Tenemos el Espíritu vivo en nosotros. El espíritu de sabiduría en nosotros. Pase lo que pase hoy, Él te dará la sabiduría que necesitas. El espíritu que nos da el poder, el espíritu que nos da la tranquilidad, el espíritu que nos da la paz cuando todo el mundo está fallando. Ya, solo en Él. Solo en Él. ¿Qué más necesitas, iglesia? ¿Qué más buscas? ¿Qué más quieres? Solo Él es verdad. Solo Él es suficiente. Ya deja de buscar señales, ya deja de pedir sueños y dile a Dios: Dios, me has dado tu espíritu, da mi sabiduría para hacer la decisión que necesito hacer. Dame la fortaleza para vivir en este momento quebrantado. Dame la paz, dame la fe necesaria para saber que aun si mañana fallezco, mi vida está en tus manos. Padre, dame la paz que solo tú puedes dar. Y Él vendrá porque Él está en nosotros y nos dará dirección y te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, que has estado buscando en todo en el mundo. Esa paz solo se encuentra en la verdad que viene de parte de Él, y solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya no sean conformados a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de la mente con la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias y perdónanos, Dios. Perdónanos por ser como niños impacientes, que cuando no recibimos la respuesta de parte tuya, corremos al mundo, corremos al pecado porque tenemos que saber. Perdónanos por no pensar y no creer ciertamente que nos has dado palabra que es verdad y sabiduría que es eterno para poder utilizarlo en nuestro vivir. Perdónanos por no creer que tú nos diste tu Espíritu Santo como nuestro Maestro, quien nos recuerda de todas verdades. Perdónanos por no querer creer en el cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en cual tú nos has puesto. Perdónanos, Dios, por pensar que el mundo puede más que tú. Y ayúdanos a vivir fielmente, confiados en ti y con la paz que solo tú nos puedes dar.
Te damos gracias por ello y hoy lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.